Bienvenidos a América Directo y bueno, el cuerpo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, está camino al lugar donde se celebrará, digamos, donde se instalará la capilla ardiente para las próximas horas, donde será velado el cuerpo y donde miles de personas seguramente podrán pasar allí para darle el último adiós. Hoy es un honor también para nosotros, en esta emisión de Infobae América, poder tener como invitado al profesor Eleazar Díaz Rangel, que es el director del periódico Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación de la ciudad de Caracas y uno de los periódicos, y además uno de los hombres que fue en muchísimas ocasiones mencionado y citado por el presidente Chávez. Don Eleazar Díaz Rangel, muchas gracias por aceptar y estar acompañándonos en América Directo. Bien, buenas tardes. Bueno, Eleazar, me gustaría que nos dé su primera lectura, su primera apreciación. Parece que en la calle hay millones de personas despidiendo al comandante Hugo Chávez, al presidente Hugo Chávez. Y bueno, me gustaría que usted nos diera un poco la sensación que hoy se vive en la sociedad horas después de estas noticias que de alguna manera se estaban esperando, porque bueno, ya concretas y ya viendo el féretro recorriendo el camino que lo lleva hacia la capilla ardiente, ¿cuál es la sensación que puede describir hoy a los venezolanos? Yo creo que lo que es más común es la de incertidumbre y vacío por una pérdida que la mayoría de los venezolanos, sobre todo los sectores más pobres, no terminan de aceptar, y que les ha permitido en la manifestación que ha recorrido buena parte de Caracas durante casi todo el día, reiterar y expresar su identificación no solo con Chávez como líder, sino con sus proyectos, sus sueños y sus planes de construcción de un nuevo país. Eleazar, indudablemente lo tengo que llevar a hablar del futuro. Este es un momento doloroso para millones de venezolanos, es un momento difícil y es un momento de gran incertidumbre, como usted nos estaba diciendo recién. Nicolás Maduro es el ungido heredero de Hugo Chávez. Pero cuando uno empieza a leer los análisis, las opiniones e incluso con otros periodistas y analistas que hemos consultado, todo el mundo coincide en que será muy difícil para Maduro nuclear lo que conseguía nuclear Hugo Chávez. Sí, esa conclusión es correcta, pero es válida para cualquiera de los dirigentes del chavismo, militantes del PSU o no militantes. Ninguno podría llenar ese vacío que significa Chávez como el hombre que lograba aglutinar, que lograba unificar a las fuerzas civiles chavistas y a la Fuerza Armada. Esa capacidad evidentemente era única en él por diversas circunstancias que ya se han analizado, pero que no la tiene Maduro y no la habría tenido ningún otro que hubiese sido escogido. Eso puede traer un efecto positivo, y es que puede obligar a una dirección colectiva. Durante todo el periodo de Chávez, dada su capacidad, su visión, su autoridad, su capacidad de convocar, le permitía a Chávez tomar decisiones incluso de asuntos de extrema importancia sin consultarle, sin discutirla con sus compañeros. Pero en este caso yo creo que va a ser necesario, y eso lo va a entender Nicolás Maduro, de que será necesario crear y estabilizar un equipo conductor que le asesore y que junto con él tome decisiones importantes. Don Eleazar, digo, para poner un poco también para toda la audiencia latinoamericana que nos sigue y que está atento a lo que estamos emitiendo en este preciso momento, bueno, usted fue muchas veces mencionado por el presidente Chávez. En algún momento, si mal no recuerdo, llegaron incluso a mencionarlo como un posible ministro del gobierno de Hugo Chávez años atrás, ¿no? Usted conoce de cerca, como periodista, como director de un periódico, el chavismo sin Chávez, ¿es realmente un proyecto sostenible en el tiempo o con el influjo, digamos, con la desaparición física del líder,
puede tender también a deshacerse el movimiento? Bueno, hay un periodo evidente inmediato que son los 30 días que van a correr hasta seguramente el 4 o el 5 de abril cuando se celebren las elecciones presidenciales donde ese chavismo estará unificado y que está unificado entre otras razones porque ya Chávez en lo que pudo haber sido su testamento político el 8 de diciembre escogió a Nicolás Maduro y pidió votar por él para la presidencia de la República, de manera que en eso no hay ninguna posibilidad de disidencia ni de discrepancia y todos se unirán en torno a esa figura. Y eso hace suponer que obtendrá una victoria muy sólida dentro de un mes. Ahora, la pregunta que tú formulas, pues plantea una interrogante de amplias dimensiones, porque es evidente que dentro del chavismo hay divergencias ideológicas y esas divergencias ideológicas las unificaba y las disipaba, según el caso del presidente Chávez. Entonces va a depender de la capacidad de conducción de Maduro y sus colaboradores inmediatos para que las disidencias sean procesadas de la manera más fraternal y normal, de manera que no generen desprendimiento y mucho menos divisiones dentro del chavismo. Sin embargo, todo esto son estimaciones que uno puede hacer un poco conociendo lo que es la dirección nacional del PSV, que nunca ha funcionado como tal por el enorme peso que tenía la autoridad del presidente Chávez. Pero yo creo que en el futuro, y en el futuro más o menos inmediato, tendrá que asumir el rol que le corresponde, digamos, estatutariamente, ¿no? Es decir, usted, Eleazar, de alguna manera reconoce que es posible que el chavismo, sin la presencia de Chávez, sea algo más complejo de sostener, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, cuando seguramente también empiecen a aparecer las aspiraciones y esas divergencias que Chávez tapaba muy bien, pero que ahora pueden llegar a evidenciarse. Quisiera, para terminar, preguntarle también sobre el rol de la oposición. Una de las preguntas que inexorablemente surgen es si el candidato, bueno, que fue candidato, Enrique Capriles, ¿usted cree que volverá a ser el postulante de la oposición, sobre todo ante un escenario donde parece que Nicolás Maduro va a ganar las elecciones? Sí, yo creo que la oposición no tiene otro camino que repetir con Enrique Capriles, no solo porque ya es una candidatura, digamos, hecha y conocida en el país, sino porque no habría tiempo de escoger y promover ningún otro nombre de los eventuales aspirantes que evidentemente tiene la oposición para asumir la candidatura, ser el abanderado de la oposición. Ahora, yo creo que él va a aceptar, creo que se estaba preparando para ello y seguramente le sorprendió la muerte de Chávez como nos ha sorprendido a casi todos los venezolanos, ¿no? Finalmente, uno de los temas que también angustia y preocupa y que se comenta mucho, sobre todo regionalmente, es la situación económica de Venezuela en este momento. Analistas financieros y economistas creen que la devaluación no ha sido suficiente y que evidentemente el próximo presidente tendrá que asumir medidas muy duras y bastante drásticas, como probablemente recorte de gastos, subir impuestos sobre la gasolina y seguramente alguna serie de ajustes que probablemente que causen cierto malestar y mal humor. ¿Cómo ve usted el panorama y este desafío que tiene por delante la próxima conducción de Venezuela? Bueno, en primer lugar, creo que es algo, digamos, seguro que el presidente que va a ser, el presidente encargado que va a ser Nicolás Maduro, ya él firmó el primer decreto anoche sobre el duelo oficial, va a conservar el gabinete actual en el área de la economía y la finanza, el que ha venido conduciendo en los últimos años, incluyendo la presidencia del Banco Central, que ha venido conduciendo el área de la economía. Y si hay medidas que tomaron y que van a tomar y que ellos han anunciado, será para buscar compensación a los efectos negativos que en la población puede tener la devaluación. Ahora,
yo creo que si ellos van a seguir, digamos, lo que ha sido, no digamos doctrina, lo que ha sido política del presidente Chávez de no afectar el gasto social o la inversión social en ninguna circunstancia, entonces esa línea va a ser mantenida en cualquier momento y buscarán otros recursos u otras, o tomarán otras decisiones con tal de que el grueso de la población no sea afectada en áreas tan importantes como salud, alimentación, vivienda y educación. Mm. Muy bien, profesor Eleazar Díaz Rangel, director del periódico Últimas Noticias de Caracas, le agradecemos el contacto con Infobae América y en este espacio de América Directo, y será obviamente para nosotros un honor poder volverlo a invitar en cualquier momento para seguir conversando y contando con su análisis. Bien, muchas gracias y a tus órdenes por acá. Muchísimas gracias y será... Don Eleazar Díaz Rangel, muchas gracias por aceptar y estar acompañándonos en América Directo. Bien, buenas tardes. Bueno, Eleazar, me gustaría que nos dé su primera lectura, su primera apreciación. Parece que en la calle hay millones de personas despidiendo al comandante Hugo Chávez, instalará la capilla ardiente para las próximas horas, donde será velado el cuerpo y donde miles de personas seguramente podrán pasar allí para darle el último adiós. Hoy es un honor también para nosotros, en esta emisión de Infobae América, poder tener como invitado al profesor Eleazar Díaz Rangel, que es el director del periódico Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación de la ciudad de Caracas y uno de los periódicos, y además uno de los hombres que fue en muchísimas ocasiones mencionado y citado por el presidente Chávez. Bienvenidos a América Directo y bueno, el cuerpo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, está camino al lugar donde se celebrará, digamos, donde se inicia el presidente Hugo Chávez. Y bueno, me gustaría que usted nos diera un poco la sensación que hoy se vive en la sociedad horas después de estas noticias que de alguna manera se estaban esperando, porque bueno, ya concretas y ya viendo el féretro